Buenas noches, bienvenidos al Diplomado de Teología en su curso de libros sapienciales. Entonces les doy la bienvenida y un poquito recordamos lo que tuvimos la semana pasada y que es tener una retroalimentación histórica, cultural y literaria, teológica, de lo que es la palabra sabiduría. Primero, poner en contexto lo que vamos a estudiar, ¿verdad? La sabiduría en Israel y lo que tenía que habernos quedado hace 8 días era de que Israel pues está circundada por muchos vecinos del área de Mesopotamia, del área del Asia, del África, y entonces ha tenido mucho contacto cultural con diversos imperios, diversas costumbres, diversos personajes, mentalidades religiosas. Entonces, nosotros tendríamos que ubicarnos en cómo entendían ellos la sabiduría, y había una palabrita que estábamos trabajando y que vimos que según el contexto, que es Hokmah, que es la forma como ellos utilizan, es el signo eh, escrito con el que ellos entienden la sabiduría, pero como explicábamos hace 8 días, esta simbología o este alfabeto hebreo, pues el signo representa casi un objeto. Entonces hay que tomar en cuenta su contexto literario, porque deben de recordar de que originalmente todo esto se transmitía oralmente. Entonces, las tradiciones orales, que ustedes las estudiaron en Introducción a Sagrada Escritura, pues se dieron cuenta que también sufrieron procesos, ¿verdad? La más antigua es la Yavista, que utilizó formas humanas para hablar de Dios. Después entró la Eloísta, que van tomando conciencia de que pues Dios es una realidad trascendente, pues no es como un ser humano grande, gigantesco, sino trasciende la realidad humana. Y entonces cuando se habla de Dios se utilizan elementos como el fuego, el aire, el agua, elementos de la naturaleza, ¿verdad? Como la nube, y veíamos que esa forma de transmitirlo incluso se utiliza en el Nuevo Testamento. Ahorita que veíamos la ascensión del Señor, pues vemos que una nube lo cubre. Entonces la nube la tenemos desde el Antiguo Testamento, cuando salen de Egipto, Dios los saca de Egipto, vemos en el día una nube, en la noche un fuego. Bueno, ya cuando vemos esos elementos, sabemos que no es que el elemento sea Dios, sino representa la presencia de Dios entre ellos. Entonces, nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta lo que hemos ido aprendiendo, conociendo, reflexionando en los primeros cursos, porque la teología, como ya debemos entender, es una reflexión, y en esa reflexión se reinterpreta la historia desde una perspectiva diferente. O sea, los hechos existen, pero la reinterpretación teológica pues introduce en la reflexión a Dios, en los eventos, en los acontecimientos. Y entonces, pues eso es la teología, una reflexión, una reinterpretación de la historia. Entonces la sabiduría, como todos los elementos, como todas los temas que entran en Sagrada Escritura, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Hay una sabiduría en todos los pueblos, pero lo que estamos viendo es cómo Israel, que ha tenido contacto con todas estas civilizaciones, con sus culturas, con sus religiones, especialmente Egipto, Babilonia,
los persas, los sirios, los asirios, los griegos y luego en el tiempo de Jesús los romanos, pues cómo van ellos comprendiendo su historia. Y a esa comprensión de la historia, pues es una reflexión que viene desde el Antiguo Testamento y va teniendo este cuerpo en los libros sapienciales. Entonces, eso vimos la semana pasada y vimos también cómo estos libros sapienciales pues no entraron tan rápidamente en el canon bíblico. El canon, pues ya saben ustedes que es una medida, la palabra significa medida, como una forma de poner parámetros de lo que sí entra porque es revelado e inspirado y lo que no. Entonces, por tener toda esta mezcla cultural, religiosa, de los libros sapienciales, pues lo que vimos hace 8 días es que unos entraron mucho después de que el canon pues ya se había desarrollado, ¿verdad? Y que para nosotros se llaman deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo y canónicos porque entraron en una segunda revisión en el canon. ¿Cuál fue el criterio? Pues no habían entrado porque estaban originalmente escritos en griego, porque ustedes se recuerdan que hubo una gran dispersión de los palestinos a distintos lugares y estos se llaman judíos de la diáspora, se fueron a otros países y en aquel momento el idioma que se estaba utilizando por el imperio de Alejandro Magno, pues era el griego. Entonces, estos libros, por estar originalmente escritos en griego, no entraron en la primera revisión en el canon. Pero luego se descubrió que muchos de ellos sí existían algunos, cuando se han encontrado algunos rollos bíblicos, pues se encontraron que sí habían escritos en hebreo, unos, no todos, y entonces en la segunda revisión entraron en el canon y son los deuterocanónicos, los 7 que vimos la semana pasada. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso claro y que no nos quedemos solamente, por ejemplo, con un concepto, ¿verdad? Sabiduría en Israel. Bueno, obviamente es literatura y el concepto sería el arte de saber vivir rectamente, haciendo bien y evitando el mal. Eso sería como lo normal que vamos a encontrar, ¿verdad? Pero va más allá. Ya en el estudio teológico, pues ya vemos que la palabra Okma, pues va teniendo una evolución, una maduración en la comprensión y va dependiendo de los temas que se toquen en los textos que entran en la literatura sapiencial. También otra manera de decir es que la sabiduría es el modo adecuado de enfrentar diversas circunstancias. Y lo que es muy importante, y eso sí entra ya en un momento muy cercano al nuestro con la persona de Jesús, de que la sabiduría no es un conocimiento teórico, porque se van a recordar ustedes que Jesús de Nazaret es la sabiduría de Dios, así es presentada por distintos libros, sobre todo por Pablo, ¿verdad? En sus cartas. Entonces, no se trata de teoría, se trata más bien de un conocimiento práctico, un estilo de vida. Y entonces eso hay que tomar mucha atención, hay que tomarlo en cuenta. Y entonces es un modo de vida, una manera de conducir la propia vida. Alguien por ahí tenía la mano levantadita, pero ya no me aparece. Si alguien, sí, dígame. Al respecto de ello, Jorge, no se le escucha, Jorge. ya al respecto de los libros de sabiduría directamente se refiere prácticamente al pensamiento del maestro, o la forma de pensar en ese tiempo. Fíjese que no le escucho muy bien.
pero oí algo del pensamiento, ¿verdad? No le escuché todo lo que usted dijo, pero es una reflexión. Por lo tanto, sí entra la palabra pensamiento, pero no como ideas, sino como una reflexión que parte de la propia vida. Eso lo vamos a ver en el tema de hoy. Cómo es que ellos van tomando conciencia de lo que significa la palabra, van a tener una forma original de desarrollarla y por eso va a entrar en el canon como revelado e inspirado, no como algo que aunque están influenciados por los países vecinos, ellos mismos hacen su propia reflexión. Entonces, no es exactamente la palabra pensamiento, aunque sí, ¿verdad? Porque reflexionar es con el pensar, pero no se queda en ideas, sino que llega a, porque en ideas sería un conocimiento teórico, abstracto, ¿verdad? Sino que van tomándolo como palabra revelada, no como algo que han pues tenido por contacto de otras culturas que sí, históricamente sí, pero ellos hacen su propia reflexión. Eso es lo que vimos hace 8 días y es un poquito lo que tenemos que ir dándonos cuenta. Y trabajamos dos materiales, la sabiduría en Israel y la literatura sapiencial, y lo que acabamos de hablar, la dificultad que tuvo de entrar en el canon por las razones que ya hablamos, ¿verdad? Vamos a ver, alguien aquí. Eh, Jorge, que los libros sapienciales y de sabiduría son pensamiento del pueblo de Israel. Bueno, sí, es lo que le decía, es la reflexión que ellos hacen, su propia reflexión, su propio pensamiento, pero que llega a, no se queda en ideas, sino que llega a una práctica de vida. Y sí, entonces en ese sentido, pues es la sabiduría de Israel. Sí, Jorge, así es. Bueno, entonces hoy vamos a avanzar en nuestro curso y entonces lo que vimos también hace 8 días son las distintas acepciones de la palabra, porque vuelvo a repetir, esta palabra que aquí ven, pues es utilizada la misma, pero tiene diferente interpretación de acuerdo al contexto. Entonces, como decíamos anteriormente, no se queda con ideas, sino que se llega a la práctica de formas concretas de vida. Y lo que decíamos, que en esta vida, pues lo que se basa no es tanto en ideas, sino en la experiencia. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la diferencia que hay entre Israel, entre los apóstoles en el Nuevo Testamento y entre nosotros, es que estas personas no reflexionan especulativamente. Especulativamente quiere decir por ideas. Es decir, ¿existe, no existe? ¿Será que cuando nos muramos nos vamos o no nos vamos? ¿Habrá otra vida? ¿No la habrá? ¿Existió, no existió? Esa es especulación, ideas. No, aquí vemos que todo este conocimiento es práctico y que está basado en la experiencia. Por eso, más de una vez he dicho que la teología y o sea, la reflexión que se hace de la historia no se puede quedar solo en conceptos que estudiamos. Esos conceptos deben de ser no solo comparados, sino deben ser verificados por nuestra propia existencia, por nuestros eventos cotidianos, por nuestra historia. Un ejemplo, si vamos a hablar de que Jesús resucitó, pues no lo podemos decir como algo que nos lo contaron y que nosotros lo repetimos, porque es la fe católica, porque eso aprendimos,
porque eso nos enseñaron, porque entonces estamos en un conocimiento teórico tradicional especulativo, que no tiene ningún efecto en la vida, porque si yo eso no lo creo, porque no lo experimento, pues entonces no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Es como saber mucho de lo que es el alcohol, porque lo leo, pero nunca lo he experimentado, que es tomar alcohol, ¿verdad? Licor, me refiero. Entonces, la experiencia es importante en el tema teológico, ¿verdad? No solamente el concepto y las ideas, sino que el rostro de Dios vivo en medio de nosotros, de nuestra historia, tiene que ser algo patente, algo que yo lo confronto con la escritura y me doy cuenta de que viene a ser una realidad en lo personal, por eso tiene que ser algo personal, ¿verdad? Una experiencia personal. Entonces yo me doy cuenta de que la resurrección del Señor, yo como testigo, ¿por qué soy testigo? Porque yo la experimento. ¿Cómo la experimento? Pues aquí es la sabiduría la que va a ir dando las líneas hasta llegar a Jesús, porque acuérdense que hay un hilo conductor, hay una continuidad. Entonces, estos libros van a ser muy utilizados en el Nuevo Testamento, a tal punto de que Jesús personifica la sabiduría de Dios, pero encarnada, ¿verdad? Pero ese proceso también lo tenemos en el Antiguo Testamento porque va presentándose que al final de cuentas la sabiduría es Dios. No es un atributo de Dios, sino es Dios. Y entonces, desde esa perspectiva, pues esta palabra Hokmah, pues va a representar, en primer lugar, no un conocimiento teórico, sino algo práctico, y es como el arte de saber orientar rectamente la propia vida. O sea, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ya vamos, nosotros vemos ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que Jesús dice en una parábola, que también lo vamos a ver hoy, Jesús dice en una parábola, permanezcan en mí, porque yo soy la vid y usted es el sarmiento. Entonces, está poniendo el ejemplo de una planta. Y entonces, en esa planta que hoy podríamos decir, yo soy la mata de qué digamos, de maíz, ¿verdad? Una milpa, como quiera, yo soy la milpa, pero para que esté la mazorca y de fruto, que es la mazorca, la milpa tiene que estar muy bien asentada en la tierra y la raíz tiene que alimentar ese tronco y dar el fruto. Entonces, la permanencia en el tronco y en la raíz, pues ese es un tema de sabiduría. Entonces, las parábolas de Jesús van a tener que ver mucho con este arte de saber orientar rectamente la propia vida a través de conocimientos prácticos de las cosas y las leyes. Por eso Jesús en sus parábolas va a utilizar esta palabra, hokmah, pero la va a utilizar personificando que tenemos que permanecer en él. O sea, no es algo mágico, no es algo teórico, no es algo vivencial, práctico y de experiencia. Entonces, eso forma parte de nuestro trabajo de hoy. Entonces, hoy vamos a ver cómo esto que estamos dando como introducción, pues nosotros lo tenemos como perspectivas literarias y teológicas de la literatura sapiencial. Entonces, me permiten un momento, voy a compartirles el, el, el texto Word aquí. A ver, permítanme un momentito. Permítanme.
Entonces, ahorita ven ustedes en la pantalla el Word que tengo para compartirlo, ¿lo ven? Sí, licenciada. Ok, Se ve. ok. Licenciada, Bueno, entonces, cuando nosotros estamos estudiando los libros sapienciales, fíjense, la palabra perspectivas, hay muchas, no es solo un enfoque, hay muchos enfoques y depende del texto, depende de la literatura. Recuérdense que cuando esto lo transmitimos oralmente, pues utilizamos el lenguaje corporal, utilizamos el lenguaje cotidiano, el que utilizamos cotidianamente para hablar, y utilizamos el idioma, ¿verdad? Idioma y lenguaje son dos cosas diferentes. El idioma es, por ejemplo, el castellano, y el lenguaje es la manera como nosotros lo expresamos, por ejemplo, en Guatemala. Y en Guatemala tenemos diversas formas, ¿verdad? De repente, Oriente se expresa de una manera, Occidente de otra. Obviamente que nos entendemos porque estamos en el mismo territorio. Pero de pronto, si vamos más a otros países de Centroamérica, que se habla también el castellano, el lenguaje quiere decir que las palabras van a significar a veces otra cosa, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos algunas formas expresivas para transmitir, coloquiales se llaman, ¿verdad? Para transmitir algo, por ejemplo, vengo muerta de miedo, ¿verdad? Por ejemplo, es una manera que todos entendemos en nuestro contexto en Guatemala. Puede ser que si lo digamos en otro país, pues no lo capte. Entonces, hay muchas perspectivas literarias, pero también teológicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la interpretación del hecho, o sea, ya dijimos que teología es reinterpretación, es reflexión de lo que se nos está contando, pues tiene también perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque al escribirlo hay que darse cuenta del contexto. ¿Cuál es el tema que se está tratando para saber yo la función que tiene ahí la sabiduría? Entonces, es importante el estudio de los elementos literarios. O sea, ¿cuáles son los elementos literarios? Pues lo que ustedes aprendieron en Introducción a Sagrada Escritura, ¿verdad? Los géneros literarios. Es importante conocer las figuras que están utilizando, los temas que están tratando, ¿verdad? Porque aunque hay un hilo conductor, pues cada libro va a tener reflexiones diferentes sobre temas distintos. Por eso habla de perspectivas en plural, muchas, tanto literarias, o sea, escritas, como teológicas en los libros sapienciales. Y es importante, entonces, tener en cuenta esos elementos, pues nos permiten poner en claro los aspectos específicos. Es decir, yo, aunque Proverbios sea lo mismo que Salmos, porque pertenecen a los libros sapienciales, en ese sentido, es una literatura sapiencial, pues la reflexión es diversa. Y cuando yo lo leo, tengo que entender el contexto histórico. Eso ya lo vimos la semana pasada. El contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico. ¿Y qué quiere decir el contexto histórico? Porque no es lo mismo una palabra que se diga en un momento de paz y tranquilidad, como es en el periodo que se escriben, que se empieza la escritura, que es cuando está Israel en un estado de paz, de un desarrollo cultural, económico espléndido, pues está en una buena época, con la época de David y Salomón, y es cuando se empiezan a poner todas estas tradiciones orales por escrito, y es muy diferente cuando esta misma reflexión se hace en el exilio. O sea, 500.000 años después, cuando los han sacado de la tierra, han perdido el templo, han perdido sus instituciones,
Y es diverso también cuando regresa. Cuando Ciro de Persa, primero cuando se van a Babilonia y cuando Ciro de Persa los regresa a su país, porque todo lo encuentran devastado. Entonces, la misma sabiduría tiene un contexto histórico diferente, tiene épocas diferentes, tiene culturas diferentes. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso lo vimos hace 8 días y hoy estamos continuando para tener la naturaleza clara de la sabiduría y las relaciones que les estoy hablando, tanto en el contexto bíblico como en el extra bíblico. ¿Qué significa eso? Que ya dijimos que cada país tiene su propia sabiduría, cada imperio, cada continente, de todos estos que se relacionaba a Israel. Pero Israel va a hacer su propia reflexión. Pero al saber que yo tengo que tener una perspectiva amplia en el análisis particular de cada uno de los libros sapienciales, es decir, cada uno va a tocar temas diferentes. Y entonces yo no puedo leer todos de la misma manera, sino tengo que entender la temática que se está tratando. Y entonces, porque ya estoy aquí poniendo las bases, y las bases es que hay muchas perspectivas literarias y muchas reflexiones, interpretaciones desde Dios, podríamos decir, desde la experiencia que yo tengo de lo que conozco de Dios. Entonces, es importante tener esa apertura, esa perspectiva amplia en los libros sapienciales. Y en realidad en todos los libros, porque esto que estamos viendo aquí, ustedes lo vieron en introducción, lo tuvieron que haber visto en Pentateuco, lo tuvieron que haber visto en Profetas y lo estamos viendo en sapienciales porque es el mismo enfoque, ¿verdad? Diversidad. Entonces, el valor, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar entre toda esta diversidad? El valor del mensaje teológico. Acuérdense que cuando vieron Introducción a Sagrada Escritura se dijo, no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, no es un libro biográfico, no es un libro de geografía, es teología. Yo tengo que tener muy claro qué es la teología. ¿Por qué? No es psicología, no es filosofía, es teología. Entonces yo tengo que poner muy claro la base de esa reflexión. Entonces aquí vamos a encontrar que hay formas de los géneros sapienciales. O sea, ya el solo hecho de hablar de sabiduría ya es un género sapiencial. Pero hay formas que entran en estos géneros que no necesariamente hoy lo tenemos como un género literario, porque un género literario hoy es, por ejemplo, un cuento, un poema, una parábola, una alegoría, un mito, una leyenda, esos son los que conocemos, pero en la antigüedad habían formas diferentes para expresar, para comprender lo que luego se puso por escrito ya en literatura. Volvemos otra vez a repetir, hay que recordar que eran tradiciones orales y en esas tradiciones orales entraban otras formas en los que se expresa este fenómeno cultural y religioso de la sabiduría bíblica. O sea que ellos expresaban y a través de imágenes, por ejemplo, cuando estamos diciendo de la nube, del fuego, del viento, es una forma de expresar, ¿verdad? La manifestación, la presencia de Dios, la experiencia que se tiene con ese ser en un momento particular. Y entonces nosotros tenemos que conocer esas formas específicas que funcionaban como mediaciones. O sea, el género literario no es la forma, pero es un medio para esa forma literaria de la que vamos a hablar. Entonces, esas formas funcionan como mediaciones literarias por tener una funcionalidad comunicativa. Acuérdense que lo que nos interesa es transmitir al otro la experiencia. Y la experiencia, no la idea, no el concepto.
no mis prejuicios, no mis miedos. La experiencia que yo tengo de ese ser como sabiduría, yo quiero transmitirlo de la forma más clara. Entonces, estas formas literarias que estaban en Medio Oriente y que hoy vamos a conocer, pues tenían gran funcionalidad en la vida social y religiosa de Israel. ¿Cuáles fueron esas formas? Hay varias, pero vamos a entrar en algunas pocas y luego ustedes pues ya investigarán para más, ¿verdad? Para comprender los libros sapienciales. El mashal, pues el mashal es una forma específica sapiencial de Israel. En plural, el mashal significa meshalim, o sea, la palabra plural de mashal es meshalim. Y en griego es paroimía y en latín es proverbium. Y nosotros lo tenemos traducidos al castellano como proverbios, o sea, como palabras, o nosotros lo tenemos, mejor dicho, como dichos, ¿verdad? Dichos sabios, o sea, la sabiduría de las abuelitas, la sabiduría de la cultura, dichos, proverbios. Entonces es el mashal en Israel. Nosotros lo tenemos como dichos, ¿verdad? Como dichos muy importantes que nos transmitieron las abuelitas, los ancestros que tuvimos y que nosotros a veces lo repetimos. Entonces, dice que el mashal es la forma básica de la literatura sapiencial, o sea, los dichos, los proverbios. Sugiere qué son, qué es entonces un mashal. Es algo que yo voy a poner como ejemplo, como semejanza, como comparación, que tiene una enseñanza universal, no es una enseñanza pues solo para este pueblo, sino que tiene todo tipo de enseñanza. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeña me decía, bueno, si es invierno, tú tienes que salir todos los días con el paraguas, porque no sabes si va a llover o no, pero estamos en invierno. Entonces, claro que hoy con el cambio climático, pues todo eso varía, pero antes estaban más establecidas las zonas. Ese no es que sea un gran proverbio de gran sabiduría, pero tiene un sentido lógico universal. Si estamos en un periodo que representa lluvia o nieve o temas que nosotros conocemos de esa estación, pues nosotros tenemos que salir preparados. Es una cosa elemental. Entonces, se presenta como a veces esta enseñanza, esta semejanza o comparación va a tener distintas presentaciones. A veces son sentencias con palabras expresivas y esenciales, que son así de sencillas para ser memorizadas, ¿verdad? Lo que intenta es que la persona se le quede fácil y lo pueda poner en práctica, primero en la memoria y luego en la vida, ¿verdad? A veces va a ser presentado como enigmas, o sea, como preguntas, como cuestionamientos. Entonces no se puede precisar una interpretación y darle pues una interpretación exacta, porque puede adaptarse a distintas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahorita del paraguas, la lluvia, pues han cambiado las épocas, el cambio climático, pues entonces hoy pues será que las personas tienen que informarse, porque hoy la gente se informa antes de salir cómo va a estar el clima, cómo va a estar las vías para poder ir si hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que está diciendo esta breve sentencia o esta breve, pues, palabra? Mira, antes de salir, infórmate, averigua, hoy sería así, porque si estás en una época y sabes cómo está la situación, pues infórmate antes de ir así, nomás a la calle, porque pues puede resultar con inconvenientes. Entonces, esa expresión se puede ir como aplicando a diversas situaciones.
permite la adaptación, ¿verdad? Y entonces nosotros la vamos a encontrar, como ya dijimos, Jesús la utiliza en parábolas, pero también la utiliza Ezequiel, los profetas la utilizan en oráculos. Oigan, que hemos dicho que a veces se presenta con formas enigmáticas o a veces con expresiones fuertes. Luego también se van a presentar como vaticinios, los oráculos con los profetas, vaticinios, poemas y en en el libro de los proverbios pues encontramos distintas tipologías de esos dichos y hay que tomarlos en cuenta. Entonces fíjense que ya les puse un ejemplo. Una expresión, no porque aquí dice que tienes que usar el paraguas porque está en invierno, yo aquí como dice, y es inspirado y es revelado, pues yo salgo así. No, eso se puede adaptar, no necesariamente con el paraguas, ya les dije, informándose, viendo cuál es la situación, viendo cuál es la época, la circunstancia, distintas realidades. Un aspecto que nos da a conocer la naturaleza del mashal bíblico es su dimensión histórica. Es decir, que este mashal está introducido en la historia, en la experiencia, ¿verdad? Pues su origen se remite a la memoria reflexiva de la experiencia vivida. Es decir, cuando yo transmito esa breve enseñanza o esa comparación, es porque yo ya experimenté qué mal pasa si yo, por ejemplo, sé que hay una situación difícil y yo no me informé, qué mal lo voy a pasar, qué dificultades voy a tener. Entonces, eso que dice en el texto, yo lo aplico en la vida, lo reflexiono y me doy cuenta que es válido para que yo como testigo lo transmita. Y esa experiencia vivida, repetida y experimentada con frecuencia para alcanzar una formulación en forma de sentencia, ya que la realidad humana se presenta a los ojos de los hombres de forma confusa y compleja. Claro, se dan cuenta ustedes que muchas veces las consecuencias, si no se toma en cuenta esta sentencia o esta realidad humana, por ejemplo, volvamos con el ejemplo del paraguas, pues miren, ahora las gripes se complican, entonces después viene una neumonía, vienen tantas cosas, solo por no llevar la precaución de poder utilizar lo adecuado en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué estas sentencias a veces se van a presentar de una manera drástica? Así como que si no lo haces, tal cosa te va a pasar. Bueno, por eso, por lo que dice aquí, porque con frecuencia estas formulaciones se presentan de forma fuerte porque la realidad humana a los ojos nuestros, de todos los hombres, es confusa y compleja. Sí, a veces las personas por comodidad, por circunstancias diferentes, compleja, ¿verdad? Compleja, una realidad compleja, confusa, pues no hace lo sencillo que tiene que hacer. Y por eso se necesita de claves interpretativas que se orienten a un saber vivir, a un tema de prudencia, a un tema de sabiduría, a un tema de orientación, ¿verdad? Para saber vivir ordenadamente y no después estar culpando a Dios, es que a saber por qué me dio esto, a saber por qué me dio aquello, por qué Dios permitió, cuando nosotros pues no tenemos esa prudencia para ir actuando ordenadamente. Ya el Génesis, por ejemplo, en su capítulo 2, nos presenta el tema de la tentación, que si uno lee con atención a través de todos los signos y los símbolos y no se queda, ¿verdad? Con las imágenes que están ahí, sino toma en cuenta toda esta realidad que estamos viendo, pues ahí vamos a encontrar una gran sabiduría que a través de signos y de símbolos y de una narrativa, aunque no pertenezca al libro sapiencial, es sabiduría, porque nos está diciendo que tenemos que respetar límites. Ese árbol
no comeréis, y yo no me quedo solo con la imagen del árbol y la sentencia de no comeréis porque moriréis. Ven, ahí hay un ejemplo bíblico de un libro que no es sapiencial, pero tiene sabiduría. Y una sabiduría que entra en todas las generaciones de la historia. Si yo no respeto mis límites, si yo no conozco mis límites, es imposible que tenga una vida ordenada. Entonces aquí entra el sentido de la complejidad y de la confusión. Y el texto de Génesis 2 nos explica claramente cuál es la tentación. Pues lo que me atrae que yo voy a sentir, saber, percibir, que me va a hacer feliz y que sin eso yo no vivo, yo me muero, pero ahí está la tentación. Si eso rebasa mis límites, pues yo voy a tener las consecuencias terribles de lo que voy a vivir y no solo yo, sino que eso se expande a los demás, porque no somos islas, entonces vivimos conectados, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que va a ir tocando la sabiduría y vamos viendo que aunque no hay libros, que por ejemplo Génesis 2 no se llama un libro sapiencial, se llama Génesis, ¿verdad? Orígenes. Pero ahí se está reflexionando un tema que va a tocar los sapienciales y que ahí se toca, que es el mal. El mal existe, el mal está, pero tiene que ver con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad y el no saber respetar límites. ¿Cómo lo dice? A través de una serie de imágenes simbólicas, a través de diálogos, ¿verdad? Entre el ser humano y la atracción, ya sea esta la fruta, ya sea el intermediario que dialoga, se hace a través de diálogos. Entonces ahí se va presentando un tema de sabiduría que hace reflexionar sobre el mal, que me dice me dice el origen y las consecuencias. Eso es teología. Esa es una reflexión teológica que si yo no aprendo, pues también está aquella canción, ¿verdad? Que me tropiezo en la misma piedra y con el mismo pie, pero ¿por qué no hago caso a esta orientación? Entonces, es muy importante este aspecto, ¿verdad? En este sentido, se podría considerar la vida humana como un arte. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Como el arte en el que hay que aprender, como una aventura para la que hay que prepararse mediante el análisis de sistemas y la lectura de los signos. Es lo que estamos poniendo de ejemplo de Génesis 2, ¿verdad? Ahí yo hago un análisis del sistema. Por eso la teología es una reflexión, es una interpretación de lo que está pasando y yo entro en un proceso reflexivo de interpretar, pero no interpretar, ay, porque yo soy espiritual, porque yo me salí del mundo. No, no nos salimos del mundo ni somos espirituales. Estamos en el mundo, somos carnales y pensantes. Entonces tenemos una herramienta que es el pensamiento y la voluntad, la inteligencia y la voluntad. Herramientas que tenemos que usar para la reflexión teológica. Entonces, nosotros vemos que se va presentando la vida como un arte que hay que aprender, como una aventura a la que hay que prepararse mediante el análisis de sistemas y lectura de los signos de los tiempos, ¿verdad? O sea, yo tengo que aplicar el texto a mi actualidad y para eso utilizo las herramientas que Dios me ha dado, ¿verdad? Porque ahí es donde el Mashal ofrece un mensaje radical y una clave interpretativa con un contenido ético, ¿verdad? Con juicio de valor y con llamados a la justicia, a la honestidad, a la rectitud, evitando impiedad y buscando la sabiduría. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas por acá. ¿Cómo vamos? Porque yo creo que ahorita, ¿qué pasó? Ya terminamos el primer periodo.
¿A qué hora se termina el primer periodo? Ahorita. Sí, Ahorita. licenciada. Entonces, ahorita tienen ustedes el receso, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Entonces, yo paro ahorita la grabación para continuar en 15 minutos, ¿es verdad?